Hola, mi nombre es Jenny Díaz y voy a explicar algunos de los errores que se pueden generar en Excel con ejemplos prácticos en la contabilidad. Este es el primer error y se produce cuando escribimos una fórmula y alguna de las referencias tiene contenido de tipo texto. Por ejemplo, en esta casilla, para hallar el valor total, debemos multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si en alguna de estas casillas ponemos un contenido de tipo texto, por ejemplo, el número en texto, se genera el error. Para ello, en todas las fórmulas que utilicemos debemos tener datos numéricos. Este es el segundo error. Se produce cuando alguno de los componentes de la fórmula no es reconocido, ya sea porque el nombre no existe o porque está mal escrita alguna función que esté involucrada. Por ejemplo, para hallar el total, debemos sumar el subtotal más el IVA. Entonces escribimos subtotal más IVA. Se genera el error nombre, ya que no hay ninguna casilla que tenga asignado el nombre IVA. Para ello, entonces usamos la casilla que necesitamos, vamos al cuadro de nombres y la nombramos como IVA. Y al hacerlo ya nos reconoce la casilla del subtotal y la casilla del IVA. Para el tercer error, vamos a aplicarlo en una Cardex cuando estamos realizando el control de los inventarios. Este error se produce cuando la fórmula intenta dividir por una celda que ya sea esté vacía o con un valor cero. Por ejemplo, para hallar el costo unitario, debemos dividir el costo total entre la cantidad. Si en la cantidad tenemos una celda vacía, se genera el error. O también cuando tenemos un cero, ya que la división entre cero no está definida. El cuarto error se produce cuando al aplicar una función o realizar una fórmula el resultado no se puede calcular, bien sea porque no existe o porque es demasiado grande. Por ejemplo, si intentáramos realizar una potencia con números tan grandes, se genera este error. O si tenemos algún valor negativo, intentamos hacer la función raíz. Tampoco lo puede realizar porque no existen las raíces de los números negativos. El quinto error se presenta cuando se busca un dato en un rango dado y este no se encuentra de forma exacta. Para ello vamos a ir al registro diario y vamos a intentar buscar publicidad con la función buscar B. Decimos que queremos encontrar este dato en este rango de casillas y que nos muestre el valor. Y nos sale el error porque en ninguna casilla dice, en ninguna casilla se encuentra la palabra publicidad. Pero si buscamos un valor que sí esté dentro del rango dado, pues sí funciona, no sale ningún error. El siguiente error se genera cuando se elimina una fila o una columna donde se encontraba un dato que se estaba teniendo en cuenta dentro de una fórmula. Por ejemplo, si quiero realizar la suma
las casillas de bancos. Y luego elimino alguna de ellas, de estas casillas, por ejemplo esta que dice 53.000. Se me va a generar el error y aparece que esta fue la casilla que se eliminó. El siguiente error se produce cuando el tamaño de la celda es muy pequeño para mostrar los datos contenidos en ella o cuando hay alguna fecha negativa. Entonces, por ejemplo, con estos números podemos observar que si hacemos más pequeño el tamaño de la celda, no me permite ver ningún dato que se encuentra en esta columna. Para ello debemos ajustar el tamaño de la columna y ya desaparece el error. En cuanto a la fecha, por ejemplo, una fecha negativa, como está en formato fecha, nos sale el error porque no nos puede mostrar fechas negativas. Esto ha sido todo por hoy. Estos fueron algunos de los errores que se pueden producir en Excel y que podrían afectar nuestra contabilidad.